adelante con más información en esta edición central de BTV Noticias. Solo el 43% de los estudiantes liceales termina la educación media superior. Uruguay ocupa el peor lugar de la región en cantidad de egresados de bachillerato. Para profundizar sobre este asunto es que recibimos en nuestros estudios a la ejecutiva y especialista en educación de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF, Cecilia Yambí. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. A propósito de cifras que han brindado sobre el abandono estudiantil, sobre todo en educación media superior, la realidad de Uruguay es preocupante. En este contexto, el CAF da una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son? Es verdad, bueno, simplemente para contextualizar, es cierto que la situación de Uruguay, o sea, la situación de casi todos los países de América Latina es desafiante, o sea, todos los países tienen déficits en cuanto a poder lograr que todos los jóvenes culminen la educación media superior, siendo que en realidad es casi que en casi todos nuestros países de la región está establecido como obligatorio, o sea, es un derecho también de los jóvenes de poder lograr poder tener ese certificado, culminar ese ciclo educativo, y sin embargo todavía hay déficits importantes, si bien tengo que aclarar también que toda la región ha avanzado bastante en estos últimos años, por lo menos en cuanto a acceso a la educación media superior, a la educación media en general y a la educación media superior en particular, y Uruguay también ha logrado avances en ese sentido, pero todavía tiene un déficit muy importante y un desafío grande para lograr que todos los jóvenes lo culminen. Nosotros desde CAF, digamos, estamos preocupados, este es uno de nuestros temas que queremos impulsar en toda la región y en Uruguay también. Y bueno, y por eso ese fue nuestro motivo por impulsar este informe, que se basa en un estudio bastante exhaustivo de muchas políticas y programas en varios países, haciendo foco en algunos, de algunos países en particular. Y bueno, en realidad para sintetizar lo principal, primero yo me gustaría resaltar que hay una cosa que es importante, que cualquier estrategia contra la desvinculación escolar tiene que ser sistémica y tiene que ser sistémica desde lo nacional y desde lo regional y lo local de los centros educativos. Es decir, no alcanza, y además no alcanza con tener políticas y programas aislados. Tiene que haber una respuesta coordinada desde el nivel central y con los centros educativos para lograr que que los múltiples factores que afectan la desvinculación escolar sean abordados de forma efectiva. A propósito, Cecilia, sí, ¿cuáles serían esos factores determinantes, por lo menos los más destacados brevemente? Bueno, en realidad, o sea, la desvinculación escolar, para empezar, quiero resaltar que es bien distinta las razones de desvinculación entre mujeres y hombres. O sea, las mujeres abandonan en América, estoy hablando ahora del promedio de América Latina, el principal motivo de abandono de las mujeres es el embarazo, cuidado de niños, embarazo adolescente, cuidado de hijos o de familiares. Para los hombres es diferente, los hombres alegan en mucho mayor medida o razones económicas o razones que tienen más que ver con el disgusto o el desinterés o los problemas académicos en los centros, en la escuela en general, en el liceo, en las escuelas técnicas. Sin embargo, digamos, nosotros en este estudio lo que nos centramos es qué pueden hacer los sistemas educativos, o sea, porque sabemos que la desvinculación escolar, en eso hay muchísimas causas y que normalmente es el resultado de un proceso de exclusión académica y social del joven. Pero bueno, hay algunas cosas que se pueden abordar y muchas cosas que sí se pueden abordar desde los centros educativos, y ahí es donde nos centramos para poner el foco. Esas posibles soluciones. Bueno, del informe lo que surgen algunos ingredientes que deberían tener las políticas para abordar este problema. Y bueno, así para mencionar algunas, bueno, es importante tener buenos sistemas de información, buenos sistemas como que se llaman de alerta temprana, que permitan diagnosticar oportunamente jóvenes y centros educativos más en situación de más riesgo, ¿sí? O sea, son sistemas que normalmente, bueno, Chile lo tiene hace tiempo, Colombia también, vinieron y lo presentaron. México en eso no está tan avanzado, está avanzado en otras cosas.
Pero en Uruguay, de hecho, también, de hecho nosotros, CAF, estamos empezando a trabajar con la Administración Nacional de Educación Pública en fortalecer un sistema de este tipo. Pero bueno, son sistemas que permiten asignar eficientemente intervenciones en los centros educativos o a los estudiantes propiamente dicho identificados, para intervenir de manera oportuna, porque es mucho más eficiente eso que luego tratar de devolverlos al sistema educativo. Entonces, eso es un ingrediente que es importante. Y otro ingrediente que es importante, hay varios, pero otro es que también es necesario que los centros educativos puedan tener cierta flexibilidad, cierta autonomía para poder diagnosticar y decidir cuáles son las intervenciones más apropiadas para su contexto, porque son ellos los que están cerca y conocen mucho mejor la realidad de lo que puede ser un conocimiento más lejano. Entonces, pero desde el nivel central sí se debe proporcionar recursos, orientación, apoyo, herramientas de diagnóstico. O sea, tiene que haber una buena coordinación desde el nivel central con el nivel local y también darle un poco de cierta flexibilidad y autonomía a los centros escolares. Tú mencionabas hace instantes, sobre todo en el ámbito, por lo menos, de la desvinculación de parte de muchachos, pero la pregunta es, el tema económico tiene mucho que ver en la educación, los recursos que se destinan en la educación, y precisamente el cuerpo docente tiene como bandera dentro de sus reclamos el tema presupuestal. ¿Qué puede hacerse cuando, por ejemplo, en el caso de Uruguay se ha dicho desde el Poder Ejecutivo que no habría más presupuesto del que se puede dar, pero pasa por esa cuestión revertir esta realidad que es preocupante? Bueno, a ver... ¿Hay mecanismos para hacerlo de todos modos? Bueno, pensamos que sí, es verdad. Pensamos que sí, yo no estoy negando a ver, y ahora voy a hablar en general de América Latina y paso enseguida a Uruguay. En América Latina todavía, todos los países de América Latina tienen un nivel de recursos por estudiante que es inferior a otras regiones en términos de la capacidad económica del país, ¿no? Incluso así es todavía inferior y según algún dato alguna estimación de la OECD, hay espacio para que eso, digamos, aumentando los recursos se puedan mejorar los resultados. Pero, dicho esto, también hay evidencia de que en nuestros países hay mucho espacio para reasignar recursos y, digamos, asignarlos de una manera más eficiente. Todavía existe y, de hecho, yo diría, en Uruguay y en varios países creo que hay dos cosas, dos temas que me gustaría decir. Uno es por el lado de lo que acabo de decir. Los sistemas de información y la buena coordinación ayudan a justamente asignar mejor esos recursos escasos que tenemos y que en realidad lo que ha pasado en Uruguay y en varios países es que muchas veces los centros educativos se ven como sobrecargados de muchas políticas y programas que van todos para ahí en forma descoordinada. Son recursos que se destinan, pero no de una manera eficiente. O sea, ahí hay espacio para mejorar y creo que la Administración Nacional de Educación Pública está dando pasos en ese sentido. Y la otra cosa que en Uruguay concretamente tenemos es que actualmente tenemos el bono demográfico, o sea, la cantidad de población en edad de asistir a la educación media está cayendo por el tema de la transición demográfica que se está dando en Uruguay. Entonces, eso también es una especie de ventana de oportunidad, o sea, si tenemos menos población potencial para atender, con los mismos recursos que tenemos hoy, podemos asignar más por alumno. Entonces, bueno, creo que esas dos ventanas dan algún margen para poder hacer cosas con el presupuesto que tenemos también. Muy bien, ojalá que todo eso sea viable por el futuro de los estudiantes uruguayos. Ha sido muy amable, gracias por estar aquí, Cecilia. Bueno, muchas gracias.